La historia dice que era una brillante mañana de primavera. El coronel Valery Martynov y el coronel Sergei Motorin son oficiales de inteligencia soviéticos de alto rango de la KGB. Pero también son espías de la CIA. Y este será su último amanecer ruso. Algunos dicen que su destino era un riesgo laboral, pero sus muertes enviaron una onda expansiva a través de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, porque no eran los únicos siendo traicionados. Esta es la historia de Robert Hansen, un traidor estadounidense que desmanteló sistemáticamente la red de agentes encubiertos de Estados Unidos desde el interior. Quizás el espía más peligroso de Estados Unidos. Sus acciones se enfrentaron a la CIA contra el FBI y desencadenaron una cacería que puso de rodillas a los servicios de inteligencia estadounidenses. Los regímenes de corta duración de los intransigentes soviéticos en el Kremlin habían anunciado el surgimiento del joven y dinámico Mikhail Gorbachev. Mientras predicaba la reforma y el acercamiento con Occidente, Gorbachev aún confiaba en el apoyo de facciones dentro de la KGB que veían a Estados Unidos y sus aliados como enemigos. Detrás de las sonrisas públicas y los apretones de manos, las tensiones en el mundo de la inteligencia estaban llegando a un punto crítico. En aquel momento, Milton Burden era subjefe de las operaciones soviéticas de la CIA en el este de Europa. Hubo un alto grado de paranoia en la Unión Soviética a mediados de los 80. La Unión Soviética comenzó las primeras etapas de desmoronamiento. Washington y Londres estaban poniendo esta fuerte presión sobre ellos. Pero en 1985, a pesar de sus debilidades económicas y militares, la Unión Soviética todavía parecía tener la ventaja en la guerra de inteligencia. Al exponer y eliminar sistemáticamente una gran cantidad de agentes de la CIA. Perdimos una gran cantidad de activos en Moscú. Todos fueron sacados y mutilados en un periodo muy rápido, en muy corto tiempo. Llegó como un profundo golpe. La inteligencia estadounidense se había enorgullecido de poder penetrar los servicios de seguridad soviéticos casi a voluntad, sin comprometerse a un cambio. La única palabra para definir lo que sucedió es traición. La contrainteligencia estadounidense comenzó a pensar lo impensable. Alguien de la CIA era un traidor, un espía ruso. Sabíamos que tenía que haber un espía infiltrado dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y tenía acceso a los nombres e identidades de estos espías secretos en la Unión Soviética. El traidor tenía que ser detenido antes de que la red de inteligencia de Estados Unidos fuera completamente destruida. La mayor cacería en la historia de Estados Unidos estaba en marcha.
A mediados de 1980, el agente especial David Mayer era el asesor del Consejo de Seguridad Nacional del FBI del presidente Ronald Reagan. La CIA comenzó su estudio. La unidad analítica del FBI también. Lo sé porque estaba allí en ese momento. Metódicamente, ambos servicios de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a reunir pruebas. Comenzaron a hacer un estudio sobre qué causó esto, qué está causando la pérdida de fuentes. Los agentes del FBI nunca habían confiado en los espías de la CIA, y la sospecha era mutua. Si hubo una intrusión, que probablemente fue así, fue en la CIA. Y así volvemos y observamos cada intrusión potencial que tuvimos con los rusos para, digamos, intentar determinar el factor común. Una de las personas que supervisaba el estudio era Bob Hansen. El especialista en seguridad del FBI, Robert Philip Hansen, se convertiría en uno de los jugadores clave en la búsqueda del traidor estadounidense en la CIA. Pero él no era el típico agente del FBI. Conocí a Bob Hansen en la sede del FBI alrededor de 1981. Me di cuenta de que es un sujeto brillante y muy tímido, muy introvertido, no habla a menudo. Era un hombre extraño, con quien trabajar carecía de las habilidades sociales básicas. Estaba en la unidad de presupuesto. Nadie quiere estar allí, era un hombre extraño, no era uno de nosotros. Pero Hansen tenía talentos que lo hacían valioso para el FBI. En 1985 tenía una habilidad que pocos agentes del FBI tenían o incluso entendían. El pasatiempo de Bob Hansen era usar computadoras. Le gustaban las computadoras, le gustaba la tecnología. Era un geek antes de que estuviera de moda ser uno. Tenía un nivel increíble de sofisticación con los sistemas informáticos cuando el FBI apenas sabía cómo encender computadoras. Era un mago dentro del FBI porque entendía cosas que mucha gente no entendía. Gracias a sus habilidades informáticas, Hansen fue promovido de la unidad de presupuesto a analítica, compilando datos sobre inteligencia rusa. En un momento en el que el FBI aún usaba notas escritas a mano, Hansen hablaba un idioma diferente. Eso lo convirtió en el hombre perfecto para ayudar a desenmascarar al infiltrado ruso. Tenía una computadora, una base de datos informática independiente en la que habíamos ingresado toda la información que el FBI había reunido de cada intrusión realizada en el servicio de inteligencia ruso. Bob Hansen sabía todo lo que sabíamos sobre el programa ruso. Hansen fue puesto a cargo de un pequeño equipo de analistas encargados de revisar todos los archivos soviéticos de contrainteligencia del FBI y así descubrir la identidad del traidor. La aguda sensibilidad y el secreto de la operación se adaptaban a Hansen. Él sabía que el infiltrado era un agente de inteligencia que tenía acceso a los secretos más clasificados del FBI. Pero Bob Hansen nunca iba a compartir esa información, porque Hansen era el espía ruso. Hay muchas razones por las cuales las personas traicionan a sus propios países. Sin duda, la ideología, la política, tienen un papel que desempeñar, pero la mayoría de las razones para cometer traición son personales. El doctor David Charney tuvo una visión única de la mente de Robert Hansen. Él era su psiquiatra. Estaba frustrado porque él quería ser exitoso y tuvo un éxito parcial, pero eso no fue suficiente. Eso me llevó a pensar en una sensación de alienación, ira. Se unió al FBI para ser James Bond y lo habían convertido en bibliotecario. Él estaba enojado. No le escucharon, no le dieron el trabajo que quería y necesitaba dinero. En 1985, Hansen se casó y tuvo 6 hijos. Estaba hipotecado hasta los topes y ganaba apenas $46,000 al año. Necesitaba mantener a su esposa y quería enviar a sus hijos a costosas escuelas católicas. Cuando los hombres tienen problemas para lidiar con cosas que no van bien en su vida, deben hacer algo para solucionarlo y a veces la solución
Puede ser algo terrible convertirse en traidores. La traición de Hansen tuvo un comienzo humilde. Envió una carta sin firmar a Viktor Cherkashin, quien sabía que era el jefe de contrainteligencia de la KGB en Washington. En ella, Hansen ofreció sus servicios y solicitó $100,000, y como signo de buena voluntad, reveló los nombres de los informantes de la CIA, conocidos como M y M, Martynov y Motorin. Con una carta no solicitada, Hansen condenó a la muerte a 2 agentes estadounidenses. Los rusos no juegan con personas que traicionan a su patria. Y solo Bob Hansen fue responsable de que eso sucediera. Pero esto fue solo el comienzo, porque Hansen estaba sentado en una mina de oro de inteligencia. Tenía acceso a un tesoro de información. Los rusos conocían nuestro plan de juego, cómo operábamos, a dónde íbamos, cuántos agentes teníamos, cuánta vigilancia teníamos. Bob Hansen comprometió a cada fuente humana del FBI que había trabajado contra los rusos. Comprometió a cientos de agentes dobles. Hansen entregaba sus secretos a los soviéticos utilizando una antigua táctica de espionaje, un método conocido como punto muerto. Hansen envolvía los documentos en bolsas de basura y los escondía en un lugar preestablecido cerca de su casa en Virginia. Colocaba un trozo de cinta blanca en un cartel como señal de que había hecho su entrega. Eso significa que Hansen nunca tuvo que enfrentarse a los manipuladores soviéticos cara a cara. Era lo suficientemente inteligente como para saber que necesitaba mantener su verdadera identidad oculta, tanto a la KGB como al FBI. Cherkashin y los soviéticos no tenían su identidad. El mayor peligro para los espías de cualquier lado es ser expuestos por espías del otro bando. Los espías atrapan espías, ese es el dicho habitual. Usando el alias de Ramón García, Hansen hizo 22 puntos muertos en 5 años, suministrando a la KGB no solo las identidades de los agentes estadounidenses en Rusia, sino miles de páginas de los secretos mejor guardados de Estados Unidos. El daño fue profundo. Comprometió nuestro programa de continuidad del gobierno. Es uno de los mayores secretos que teníamos y así es como respondemos ante un ataque nuclear. No se conoce la cantidad de información que tenían. El FBI estaba ejecutando la mayor búsqueda de espías de la historia para localizar la fuente de estas filtraciones. Pero en 1994, la cacería del espía no estaba más cerca de encontrar al traidor. No es de extrañar, pues Hansen estaba a cargo. Decidieron regresar y mirar a todas las personas que podrían haber sabido sobre estos casos, que estaban comprometidos. Estaban centrados en 20 de ellos. Yo estaba en esa lista. Un nombre destacó entre la multitud. Un agente de la CIA que había recibido dinero de una fuente sospechosa. Comenzaron a darse cuenta de que había dinero depositado en su cuenta. Las indagaciones posteriores revelaron que el agente había estado en contacto con rusos en Washington, D.C. Se dieron cuenta de que se encontraba con un ruso y recibía un depósito. Se encontraban y luego había un depósito. Algo estaba mal aquí. Y entonces uno de ellos dijo que era muy evidente que algo estaba pasando. Los investigadores creían haber encontrado al traidor que había enviado a tantos agentes leales a la muerte. Un hombre que creían era el más peligroso en la historia de la inteligencia. Pero se equivocaban. Después de una cacería de 9 años,
El hombre que el FBI arrestó por vender secretos de Estado a los rusos fue Aldrich Ames, un oficial de la División de Contrainteligencia Soviética de la CIA. Bueno, Ames era un oficial bastante mediocre. Era el oficial de la CIA y él tenía acceso a muchas cosas. Por ejemplo, tenía acceso a todos estos casos que estábamos trabajando en Moscú. La investigación del FBI reveló que el 13 de junio de 1985, Aldrich Ames había entrado en el restaurante de Chadwick en Washington, D.C. para una reunión autorizada con un diplomático de la embajada soviética. Pero en su lugar, en la mesa estaba el jefe soviético de contrainteligencia, Viktor Cherkashin. Durante su tiempo como corresponsal en Moscú, Greg Pfeiffer conoció bien a Cherkashin. Y en algún momento de esta conversación de media hora, Ames sacó un trozo de papel y escribió una lista detallada con muchos de los activos estadounidenses en la Unión Soviética. Este fue uno de los golpes de inteligencia más impresionantes en la historia de la KGB. Ames le dio a los soviéticos información sobre todos los agentes que tenían dentro de la Unión Soviética. Aldrich Ames no hizo menos que un asesino en serie. Él mató a todas esas personas. Pero a diferencia de Hansen, Ames fue descuidado. Había gastado unos $40,000 en sus dientes. Luego su guardarropa mejoró un poco. Compró una casa de $500,000 en efectivo. El rastro del dinero llevó al FBI a la reunión de Ames con Cherkashin en el restaurante de Chadwick. La evidencia era contundente y la sentencia rápida. Ames fue sentenciado a cadena perpetua y actualmente se encuentra en una prisión de seguridad media en Indiana. Nunca será liberado. Hubo alivio y euforia en los círculos de inteligencia de Estados Unidos porque el agente ruso finalmente había sido atrapado. Eso hizo que Hansen se sintiera más seguro. Pensó que cualquier otro espía, incluidos Aldrich Ames y otros, eran idiotas torpes. Él era el único espía genial. A petición suya, la KGB recompensó a Hansen con el modesto regalo de unos pocos miles de dólares para no levantar sospechas. Para Hansen, eso fue suficiente pago. No se trataba del dinero. Bob fue motivado por otros demonios. A menudo los agentes se convierten en traidores por razones de codicia, ideología o venganza. Para Hansen parece más complicado. Su vida estuvo llena de contradicciones. Se convirtió al catolicismo y lo tomó con mucha seriedad. Tanto así que se unió a un subconjunto más serio llamado Opus Dei y se tomó muy en serio el cumplimiento de sus reglas. Creo que debe haber sentido una constante angustia y confusión sobre quién era realmente como persona y trataba de resolver su devota fe religiosa y su sentido del bien y el mal. Hansen espiaba para los rusos y a la hora del almuerzo volvía a su Dios para pedir perdón. Cuando lo hacía, volvía a su escritorio absuelto de sus pecados mundanos. Hansen es una de las personas más complejas con las que me he reunido. De todas las personas que he conocido en mi carrera, lo pondría en el rango más alto de personas que viven una vida mental muy compartimentada. No sé cómo lo hizo. Un hombre devoto parecía un traidor tan improbable que los investigadores nunca sospecharon de él. Su fe se convirtió en su tapadera. El arresto de Ames en 1994 debería haber puesto fin a la cacería del FBI.
Pero no todo estaba resuelto. Los investigadores no pudieron vincular todas las filtraciones de inteligencia con Aldrich Ames. Ames no estaba en posición de saber sobre el caso Block y, por lo tanto, no explicaba lo sucedido en esa situación. A finales de la década de 1980, Felix Block era un alto funcionario del Departamento de Estado. El FBI lo consideraba un sospechoso de espionaje. Escucharon sus conversaciones telefónicas y se dieron cuenta de que tendría una reunión con alguien en París. Supusimos que teníamos un espía. Lo tenían rodeado en el hotel. Y en el último minuto, Felix Block recibió una llamada telefónica. Nunca se encontró con su oficial de inteligencia. El FBI no lo atrapó. Otro infiltrado lo había alertado. Los investigadores federales se dieron cuenta de que el aviso no podría haber sido de Aldrich Ames, porque él no estaba al tanto de la investigación de Block. Entonces, tenía que ser alguien más. Alguien con buena información sobre el caso Felix Block. Y supimos que aún teníamos un infiltrado. Una vez más, la rivalidad entre la CIA y el FBI confundió el tema. Su chico era el responsable. La próxima vez que surgió la sospecha, fue natural que el FBI dijera que podría ser la CIA de nuevo. El FBI reunió a toda prisa un nuevo equipo de investigadores. Operaron fuera de la Bóveda Negra, una habitación segura en la sede del FBI. Justo al otro lado del pasillo estaba la antigua oficina de Robert Hansen. Es más difícil detectar el espionaje de lo que se piensa. Si eres bueno, puedes salirte con la tuya por más tiempo del que imaginas. Porque la gente no quiere pensar que la persona que está sentada en el cubículo de al lado es espía. Hansen había sido cuidadoso y meticuloso, pero a principios de 1993 cometió un error que debió llevarlo a su caída. Se descubrió que hackeó las operaciones de doble agente dentro de la sección rusa. Este era el santuario interior de las operaciones de contrainteligencia del FBI, donde se guardaban las identidades de todos los sospechosos de espiar para los rusos. Esto debería haber provocado el arresto inmediato de Hansen, pero Hansen encontró la forma de escapar de la situación. El razonamiento que dio fue que estaba tratando de demostrar que el sistema era frágil y fácil de hackear y que solo debería servir como una advertencia. El FBI pasó por alto esa señal. Hansen continuó pirateando el ordenador central del FBI, esta vez para ver si estaba en la lista de vigilancia del FBI. Ahora había alcanzado el punto de inflexión y quería salir. Conflicto. ¿De veras quiero hacer esto? ¿Esto me gusta? ¿Es seguro hacer esto? ¿Es posible que ocurra algo terrible y debería dejar de hacerlo ahora? ¿Puedo volver a tener una vida normal? Todos estos pensamientos están en la mente de cada espía. Todo este tiempo, Hansen pudo evitar sospechas porque los investigadores del FBI aún creían que el traidor estaba en la CIA. En 1998 tenían una lista de sospechosos. Se centraron en 7 personas dentro de la CIA que sabían sobre el caso Block. Uno de los hombres que estaba allí era Brian Kelly, porque él estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Brian Kelly era un especialista de la CIA en ilegales, espías rusos que trabajaban sin cobertura diplomática. Fue el principal sospechoso debido a su participación directa en el caso Felix Block. Comienzan una investigación intensiva sobre Brian Kelly. Lo vigilan todos los días, tienen aviones sobre él todos los días. Intentaron todo tipo de cosas, trucos para que revelara cuál era su verdadera identidad. Encontraron un mapa en la mesa de su cocina
que interpretaron como un mapa del sitio. Resultó ser el mapa para correr de Brian Kelly. Brian Kelly fue muy conveniente para Hansen. Vivía a la vuelta de la esquina de él, y su ruta para trotar lo llevó más allá de algunos sitios de señalización y los puntos muertos de Hansen. En 2000, después de más de una década de investigación, el FBI no estaba más cerca de atrapar al infiltrado. Pero luego, de la nada, tuvieron un golpe de suerte. Fueron abordados por un exagente descontento de la KGB. El agente afirmó que tenía una prueba electrizante: el archivo de la KGB sobre el infiltrado conocido como Ramón García. Un par de trozos de evidencia, la bolsa de basura que usaba para hacer las entregas de los documentos, y también una grabación telefónica de una vez en que Ramón García habló con uno de los subordinados de Cherkassy. El precio del archivo de la KGB fue la asombrosa cifra de $7 millones. Para el FBI, era un pequeño precio a pagar para desenmascarar de una vez por todas al traidor más grande de la inteligencia de Estados Unidos. El FBI había pagado $7 millones por un archivo secreto de la KGB que iba a desenmascarar al infiltrado dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Un infiltrado que había estado revelando secretos durante más de una década. Bueno, obtuvieron la evidencia y dentro había una grabación. Se supone que era una grabación entre la fuente, el infiltrado y el oficial de la KGB. Después de una cacería de 15 años, los agentes federales iban a escuchar la evidencia que desenmascararía al hombre que había traicionado a su país y a sus agentes. Están convencidos de saber quién es el traidor y que esto confirmará sus sospechas. Saben que será Brian Kelly y podrán abrir un caso, pero cuando lo encienden y lo escuchan, no era Brian Kelly. El FBI se sorprendió cuando escucharon esa llamada telefónica. Vaya, ese es Bob Hansen. De todas las personas que pensaron que harían eso, Bob Hansen no era uno de ellos. Fue una revelación que destrozó al FBI. Todo el tiempo habían pensado que la CIA era la fuente de la traición. Y ahora sabían que el traidor trabajaba dentro de sus muros. Escondido a la vista, Hansen los engañó a todos. Para derrotarlo, necesitaban evidencia que funcionara en la corte. Y eso no sería fácil. Bob Hansen era un oficial de contrainteligencia entrenado. Pasó toda su vida buscando espías. Así que sabía cómo los atrapaban. El FBI necesitaba un cazador de espías especial. Alguien que pudiese ser tan astuto como el propio Hansen. Eligieron a Eric O'Neill. Era un fantasma. El título oficial es especialista en investigación, que es un agente encubierto que sigue a las personas. Pasé mis días siguiendo a espías y terroristas, rastreándolos desde la mañana hasta que dormían por la noche y a veces escuchándolos dormir. Como Hansen, O'Neill tenía habilidades muy particulares. El problema era que Hansen era un genio informático, era un hacker. Podía violar los sistemas, conocía el lenguaje de programación. Tenían que encontrar a alguien que entendiera los sistemas informáticos para investigarlo. Y ese era yo. No pudieron encontrar otro agente que supiera cómo encender una computadora o cómo pudiera hablar su jerga. Yo era su única opción. O'Neill se convirtió en el nuevo ayudante de Hansen, la tapadera perfecta para mantenerse cerca de su objetivo. No solo necesitábamos atraparlo, espiando para los rusos. Creíamos que todavía estaba activo y queríamos atraparlo en un punto muerto, revelando secretos para ellos. Lo colocaron donde podían ver cada uno de sus movimientos.
Lo pusieron a cargo de observar la tecnología de seguridad del FBI, observando sus sistemas informáticos, e ideaba métodos para protegerlos mejor de los atacantes externos y las intrusiones internas. El FBI parecía haber colocado al espía más grande en la historia de Estados Unidos, un hacker informático que había estado entregando secretos de Estado a la KGB durante décadas, a cargo de la seguridad cibernética. Fue una artimaña para vigilar y rastrear los movimientos de Hansen. ¿Cómo estás? Mi primera conversación con Hansen, y una de las primeras cosas que me dijo fue: lo que estamos haciendo aquí es cazar espías, y los encontraremos en el peor lugar posible. Hasta ese día, no sé si me estaba desafiando a atraparlo o si solo estaba tratando de ser un mentor. En privado, las dudas empiezan a formarse en la mente de Hansen. Pirateaba la base de datos del FBI para ver si su nombre aparecía en una lista de investigación sobre la operación Grease Suit, el nombre clave del infiltrado. No encontró nada, salvo los archivos del agente de la CIA, Brian Kelly. Cuando Hansen se enteró de la investigación de Brian Kelly, de que pensaban que Brian Kelly era el infiltrado, él se sintió muy confiado. Hansen continuó espiando para los rusos. La ubicación, un parque a solo unos cientos de metros de su casa en Virginia. Mientras lo vigilaban, el FBI lo sorprendió cubriendo el área 4 veces en un día. Pero incluso esto no fue suficiente. Necesitábamos que hiciera una entrega a los rusos para atraparlo con las manos en la masa. Queríamos verlo en acción. Necesitaba encontrar una manera de obtener información que nos llevara a cuando haría una próxima entrega a los rusos, porque estábamos muy seguros de que eso iba a suceder. Observé todo lo que rodeaba a Hansen, todas las cosas que decía, las cosas que hacía, y la única cosa que protegía celosamente era su dispositivo personal. Un Palm Pilot. O'Neill sospechaba que el dispositivo de Hansen contenía información encriptada sobre las ubicaciones y los horarios de los puntos muertos de la KGB. Para ponerle una trampa, O'Neill tuvo que apoderarse del dispositivo. Hansen tenía una rutina muy significativa y obvia. Lo guardaba en su bolsillo trasero izquierdo cada vez que se sentaba en su escritorio y lo guardaba en un bolso que ponía en el mismo lugar todos los días. Sabía que teníamos que alejarlo de él. El plan era simple. Hansen sería convocado al campo de tiro, con el pretexto de una evaluación formal. Era difícil lograr que se fuera al campo de tiro. Se supone que debes ir cada trimestre y él no lo hacía. No le gustaba que le ordenaran ir al campo de tiro. La intención era hacerlo enojar lo suficiente como para que olvidara el dispositivo y darle a O'Neill el tiempo suficiente para copiar los datos. A las 12:05 hacen la llamada. ¿De verdad? ¿Otra vez? Se levanta enojado y agarra su arma. Por primera vez, se olvida de tomar su dispositivo. Y baja todos los tramos de escaleras hasta el sótano donde el FBI tiene el campo de tiro. Me acerco a su bolso y agarro su dispositivo. Bajo 3 tramos de escaleras hasta donde teníamos un equipo técnico instalado con todo tipo de equipos informáticos. Tan pronto como empezaron a copiarlos, recibí un mensaje en mi buscapersonas. Al parecer, Hansen había llegado al campo. Usó su objetivo, sacó su arma, disparó un par de veces. Luego enfundó su arma, se excusó y regresó a la habitación. Sabía que tenía unos 9 minutos, tomaba todo ese tiempo llegar hasta el 9º piso. Le dije al equipo de tecnología que debían apurarse. Terminaron, me entregaron los dispositivos y me dijeron que corriera. Subí 3 tramos de escaleras. Llegué a la oficina y me arrodillé frente a su bolso. Tenía solo 2 minutos antes de que apareciera. Y miré su bolso y me di cuenta
de que había 4 bolsillos. Y no podía recordar de cuál bolsillo lo había sacado. Terrible error de novato. El éxito de la cacería de 15 años dependía del siguiente movimiento de O'Neill. Si me equivocaba de bolsillo, el juego se acababa. Todo se acababa. Había una posibilidad de que me disparara porque sabría lo que acababa de hacer. Entra hacia la oficina y me mira. Entra a su oficina y lo escucho buscando su dispositivo. Me mira enojado y me dice: ¿estabas en mi oficina? Me paré. Puse una expresión neutral. Lo miré y dije: sí, estaba en tu oficina. Puse un documento en tu caja. ¿No lo viste? Y él me mira. Me vuelve a mirar. Y dice: no te quiero ver nunca más en mi oficina. Cuando los analistas decodificaron los datos del dispositivo de Hansen, encontraron una referencia a un punto muerto en 3 semanas. Sabíamos que Hansen estaba planeando hacer una entrega debajo de una pasarela en el Parque Foxton. Un domingo por la noche, a eso de las 7 en punto. Lo que el FBI no sabía era que Hansen planeaba dejar de espiar para los rusos. Era la única oportunidad del FBI de atraparlo con las manos en la masa. La red se estaba cerrando alrededor del espía más prolífico y dañino en la historia de Estados Unidos. Un hombre que durante 15 años había vendido los secretos mejor guardados de Estados Unidos a su peor enemigo. La última vez que vi a Bob Hansen le dije: Bob, te ves terrible. Y me dijo: se olvidaron de mi existencia, me retiraré el año que viene. Me siento un gran miserable. Fue interesante. La tensión de llevar una doble vida estaba llegando a Hansen. Estaba asustado. Creyó haber escuchado señales de radio provenientes de su auto, los signos reveladores de un micrófono oculto. La vida es una miseria para estas personas. Siempre están aterrorizados de ser atrapados. Estoy convencido de que tarde o temprano en el mundo de la contrainteligencia, el espía siempre es traicionado. Casi siempre. Están bajo el estrés constante, el miedo y la incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor estado con el que un humano tiene que lidiar. Y creo que estos sentimientos se apoderan de ellos. Están hartos de esa vida y quieren que finalice. La tercera semana de febrero de 2001, Hansen preparó su última entrega de secretos a los rusos. En lo que fue su carta de renuncia a la KGB, parece reconocer su destino. Escribió: parece que es hora de aislarme del servicio activo. Algo ha despertado al tigre dormido. Significa que el FBI ha despertado. Debería rendirse, no hacer nada. No debería hacer esa última entrega, debería detenerse. Pero no lo hizo porque debía jugar el último capítulo. El 18 de febrero de 2001, el FBI comenzó la operación más importante en la historia de contrainteligencia. A las 4 p.m., los agentes llegaron para vigilar el puente en el Parque Foxton, cuyo nombre en código era Ellis. Pero casi de inmediato hubo un problema. Llegan temprano, esperan que estén allí a las 7 en punto para hacer la entrega, y no lo hace, llega más temprano. El equipo de vigilancia estuvo esperando solo 15 minutos. Y apareció Bob Hansen, estaban luchando. Tienen cámaras y todo lo demás en Ellis, un lugar en el que ya había estado, pero no se queda allí. Se da la vuelta y se adentra en el bosque. Dios mío, ¿a dónde va? El FBI no sabía que la KGB había cambiado la ubicación a una parte diferente de Parque.
Hansen había hecho su última entrega y el FBI no lo vio. En el momento en el que caminó sobre ese puente sintiéndose eufórico como si acabara de caer por última vez ante los rusos, sintiendo todas estas emociones, se retiraría como espía. Este era su momento. El equipo de SWAT apareció y lo esposaron. A pesar de perderse la entrega, el FBI debía aprovechar el momento. Entonces Hansen hizo algo extraño. Lo llevan al auto y le hacen una pregunta. ¿Estabas trabajando solo para los rusos o los rusos y otros? Bob dice que solo para los rusos. Al hacer eso, prácticamente confesó. Cuando dijo eso, le confesó a la gente que era un espía para los rusos. En solo una pregunta. La captura de Hansen había sido una operación ultra secreta del FBI. Cuando las noticias surgieron dentro de sus filas, el FBI fue sacudido hasta su núcleo. Aquellos de nosotros que trabajamos con Bob, nunca olvidaremos lo que estábamos haciendo cuando escuchamos las noticias. Yo conducía al trabajo. Tuve que detener el auto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Conduje el resto del camino estupefacto. Había gente llorando en los pasillos del FBI. Agentes estoicos al saber que toda su carrera había sido un desperdicio. Que todo lo que habían hecho fue deshecho a sus espaldas por Hansen. Ese día pensé en lo que no vi, que pasé por alto, que debería haber visto como un gran profesional. No creo haber pasado por alto algo que dijo o hizo, la forma en la que actuaba, que me hiciera saber que se convertiría en un traidor. Él se tornaba en un espía perfecto. Bob Hansen se libró de la silla eléctrica al confesarlo todo al FBI. Aunque la magnitud de su engaño fue mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Algunas personas de la comunidad de inteligencia creen que Bob Hansen pudo haber sido el espía más perjudicial en la historia moderna de Estados Unidos. Hansen reveló muchos secretos. Desde el punto de vista de la inteligencia, se puede decir que Hansen nos apaleó. Bob Hansen comprometió a toda la comunidad de inteligencia. Comprometió a la NRO, a la NSA, los 3 servicios militares, todo lo que estábamos haciendo en contrainteligencia en cualquier lugar lo comprometió. Y eso es algo impresionante. Hansen cumple 15 cadenas perpetuas. Está encarcelado en máxima seguridad en Colorado, junto con los criminales más letales del mundo. Pero nunca los conocerá. Pasará el resto de su vida en confinamiento solitario, donde será recordado como el traidor más grande de Estados Unidos.